Hola sujetos del derecho, mi nombre es Fernando José Abanto Rodríguez y sean bienvenidos a Lega Reus, aprovecho el derecho. En primer lugar quisiera disculparme por no estar subiendo contenido constantemente al canal. A decir verdad, yo, al igual que la mayoría de ustedes, también soy universitario. Tengo responsabilidades académicas y responsabilidades personales y por eso, y más por motivos de tiempos, no he podido estar subiendo contenido al canal. Y por eso pido disculpas porque sé que ustedes siguen los videos, comparten, dan like, se suscriben y eso me motiva a mí para seguir trabajando por ustedes. El objetivo de este canal nunca ha sido hacerme sentir superior, que conozco más que ustedes. De hecho, es todo lo contrario. Mi objetivo siempre ha sido el compartir con ustedes los conocimientos adquiridos. Y por eso también les quisiera compartir no solamente los conocimientos, sino el material que suelo usar para hacer mis videos. Abajo en la descripción van a encontrar un link de Drive donde van a poder descargar las diapositivas, van a poder descargar el material de lectura que suelo usar y muchas cosas más. A su vez, también les tengo una noticia muy importante para ustedes los suscriptores que siguen el contenido del canal, porque ya se acerca el aniversario de Lega Reus. Así que quisiera que te quedes hasta el final del video porque tengo una sorpresa muy importante para ti. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, vamos a iniciar. Lamento que no se pueda ver mi cámara, he tenido problemas para grabar este video, pero lo importante es que se escuche mi voz y la explicación. Así que vamos a iniciar con el tema de hoy día, que son los modos de adquirir la propiedad. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo se adquiría la propiedad? El derecho clásico distinguía los modos de adquisición del derecho civil, solemnes, formales y solo accesibles a los ciudadanos romanos, a los que la adquisición del derecho natural o derecho de gentes comunes para todos los pueblos. Esta diferenciación perdura con la compilación justiniana. Los intérpretes han suscrito tal distinción para otra de sello bizantino, que califica dos modos de adquirir la propiedad, los originarios y los derivativos. En los originarios, la adquisición no media relación con el antecesor jurídico, autor o transmitiente. Es decir, se produce con la relación directa con la cosa como ocurre con la ocupación de una cosa sin dueño. Y es derivativa cuando la adquisición se logra por la traslación de los derechos del anterior propietario como es la tradictio. Y esto es muy fácil de entender. Recuerden que en los originarios no ha habido ninguna relación con el antecedor jurídico, o sea, el anterior propietario. Es más una relación directa con la cosa. Mientras que en la derivativa sí ha existido efectivamente una traslación de los derechos de una persona a otra. Y es por tal motivo que tenemos que distinguir cuáles son los modos de adquisición originarios y los modos de adquisición derivativos. Dentro de los originarios encontramos 5, la ocupación, la acepción, la especificación, la confusión y la usucapión. Mientras que los derivativos encontramos el mancipatio, el injuria cessio, la tradictio, el adjudicatio de ley y el litis aestimatio. Iniciaremos entonces primero por los modos de adquisición originarios. En primer lugar estaría la ocupación. La ocupación consiste en la toma de la posesión de una cosa sin dueño, o porque su dueño la abandonó, susceptible de propiedad privada con intención, en donde se presenta un animus, es decir, la intención de hacerse propietario de ella. Los romanos consideraban entre las res nullius, es decir, las cosas sin dueños, las siguientes. En primer lugar estaban los animales salvajes, productos de la pesca y de la caza, el botín tomado del enemigo y los prisioneros de guerra, o en tiempos de paz, en países que no tenían tratado de paz con Roma. A su vez estaban las perlas y corales hallados en el mar, las islas de reciente formación que no tuviese dueño y las piedras preciosas. Finalmente podríamos encontrar los tesoros, que por ejemplo serían una cantidad de dinero o piedras preciosas cuyo anterior propietario es ignorado. Entonces recordemos que la ocupación consiste en la toma de la posesión de aquella cosa que no tenga dueño o que el dueño la haya abandonado. Y según el derecho romano existirían 4 res nullius, las cuales consideradas cosas sin dueño. Ahora hablaremos de la accesión o accesio. Hay accesión cuando una cosa se adhiere a otra, por obra natural o artificial, para integrarse ambas en un solo cuerpo, en virtud del principio accessio credi principali. Lo accesorio sigue la suerte del principal. El propietario de la cosa principal extendía sus derechos a cualquier otra cosa que hubiera venido a integrársele.
llegando a ser parte o elemento constitutivo de ella, hasta el punto de perder su propia individualidad. Por imperio de la ley, el propietario de la cosa principal, es decir, el res principaliter, se convertía en propietario de la accesoria, al fin de establecer cuál ambas cosas debe considerarse principal, existiendo dos teorías. Por un lado estaba la escuela de los sabianos, quienes sostenían que la cosa principal tendría que ser la cosa de mayor valor o mayor volumen, mientras que los proculeyanos sostenía que era la que proporcionaba la esencia del todo así formado. Muy bien, pero tengamos en cuenta que el derecho romano había distinguido tres clases de acepción. La primera de ellas era la unión de una cosa mueble con otra mueble. La segunda era la unión de una cosa mueble a una cosa inmueble. Y finalmente estaba la unión de una cosa inmueble a otra cosa inmueble. Dentro de la unión de dos cosas muebles encontraríamos primero la ferruminatio, que se configuraba por la unión o soldadura inmediata de dos objetos de un mismo metal, por la que el propietario de la cosa principal adquiría definitivamente la accesoria. Aquí podemos mencionar el ejemplo del herrero. Supongamos que un herrero está trabajando en su forja, moldeando un metal caliente, y pues mientras daba cada martillazo, el metal que estaba a extrema temperatura se empieza a mezclar un poco con el martillo que está dando los golpes, haciendo que el martillo aumente de volumen. Luego estaría la textura. Era el tejido o bordado que se realizaba en una tela o vestido con hilos ajenos y cuya propietaria se atribuía dueña de la tela. Luego estaría la tintura. Aquí se daba cuando había una coloración de tela o de paños, es decir, cuando una tela tal vez de color blanco cambiaba a color azul. Pues sencillamente no podemos decir que la nueva tela de color azul le pertenecía al de la pintura, sino más bien le iba a tener que pertenecer a quien es dueño de la tela. Luego está la escritura. Aquí también pasaba algo similar. Imagínate que escribes, o sea, plasmas tinta sobre papel o pergamino de un propietario ajeno. Aquí tú no vas a ser dueño, el único propietario es el dueño del pergamino, el papel donde se escribió. Pero algo muy distinto pasa con la pintura. Imagínate que tú haces una pintura sobre un lienzo o madera de propiedad ajena. Nosotros por automática comprensión podríamos decir que esto le va a pertenecer a quien es dueño de la madera o el lienzo. Pero hay que ser sinceros que sí existe una controversia. Felizmente, gracias a Justiniano se le pudo dar una solución en concreto. Imagínate que la obra que hayas pintado tenía un valor superior al costo del material. Pues el objeto que tenemos ahora, que es la pintura y el lienzo mezclados en una sola cosa, ya no tendría que pertenecer solamente a quien era el dueño de los materiales, sino de quien hizo la pintura. Siguiendo con la clasificación de la accesión, en este caso hablaremos ahora de la unión de una cosa mueble a una cosa inmueble. En primer lugar, aquí tenemos al asatio, que era toda siembra o plantación que se efectuaba en un fundo ajeno. Obviamente, los retoños pertenecían al propietario de la tierra. Seguido estaría la inaedificatio, que era la edificación realizada en el terreno ajeno, con materiales propios. El edificio es de propiedad del dueño del suelo o del fundo. La jurisprudencia clásica permitió que el dueño de los materiales, por medio de la ius tolendi, obtuviera la recuperación de ellos, siempre que la separación no provocara daño o menoscabo en el edificio. Luego estaría la unión de una cosa inmueble a una cosa mueble. Aquí encontramos 4 clasificaciones, pero las 2 primeras son de mayor importancia, porque estamos hablando del aluvión y la abulsión. El aluvión se daba con la tierra que se va sedimentando de un río en los predios ribereños, y la que en estos va quedando al descubierto al modificarse paulatinamente la línea de la orilla, y que era adquirida por el propietario del fundo, mientras que la albución se producía cuando por el ímpetu de las aguas era arrancada una proporción del terreno de un fundo, entregándosele a otro al que accedía de forma permanente, formando un todo continuo. Y esto lo podemos evidenciar de mejor manera en los siguientes gráficos. Por ejemplo, en este primero estaríamos viendo el aluvión, en donde un pedazo de tierra de la ribera se estaría incorporando un terreno.
en este caso el terreno de B. Mientras que en la albución, un pedazo de terreno del propietario A se desprendería a través del río y llegaría hasta el propietario B, en donde se consumaría como un todo. A su vez, esta unión de una cosa inmueble con otra cosa inmueble también tiene otras clasificaciones aparte de las dos mencionadas. El Deus derelictus es aquí cuando hablamos del cauce de un río abandonado. Al cambiar el cauce del río, los ribereños se hacen propietarios de él. A efectos de la adjudicación, se divide el antiguo curso de forma longitudinal basándose en los límites de propiedades ribereñas en forma perpendicular a la línea divisoria del cauce. Luego estaría la ínsula influminata, que era la isla que emergía en un río público y que se dividía entre los propietarios de los fondos de las riberas, o de una sola según la posesión. Como otro tipo de adquisición originaria encontramos la especificación. Esta consistía en la transformación de una materia prima en una especie nueva, que adquiría su propia individualidad. El problema que se plantea en la especificación consistía en determinar a quién correspondía la nueva especie cuando había sido elaborada con materiales ajenos. Según los sabianos, la nueva cosa pertenecía al dueño de la materia que provenía, mientras que los proculeyanos atribuyeron mayor importancia al trabajo del especificador. Reconocían a este la propiedad de la nueva especie. Justiniano plantea que si la cosa podía regresar a su estado primitivo, pertenecía al propietario. Y si no pasaba este supuesto, siempre que no sea de mala fe, se tendría que dar una indemnización correspondiente. Como siguiente punto encontraríamos la confusión y la commixtión. La confusión es la mezcla de dos cosas líquidas o en fusión, en donde no puede hablarse de una cosa principal o accesoria, ni especie nueva ni resultante de la mezcla. Imagina que yo tengo un vaso con 1 litro de agua y mi hermano también tiene un vaso con 1 litro de agua. Supongamos que por azares del destino, estos dos se llegan a mezclar y formarían así 2 litros de agua, es decir, una botella que contenía 2 litros. Aquí lo curioso es que esta mezcla son de dos cosas líquidas en donde no puede hablarse de una cosa principal ni accesoria, porque estamos mezclando dos cosas iguales que sí se pueden dividir. Mientras la commixtión es la mezcla de una cosa sólida y ocurre igualmente que en la confusión. Por ejemplo, ya no estaríamos mezclando 2 botellas de agua o 2 vasos, sino, por ejemplo, 100 gramos de trigo o 100 gramos de harina o 100 gramos de arroz. En tales casos, cualquiera fuera la naturaleza de la mezcla, el derecho romano no reconocía cambio de propietario, sino la existencia de un condominio, que podía cesar por un acto comundio, dividendo o por una reivindicatio pro parte, es decir, separar las cosas que se habían mezclado. Como punto final con respecto a los modos de adquisición originarios, hablaremos de la usucapion. Usucapion proviene del vocablo latino usus, que significa usar una cosa, y de la voz capere, que equivale a tomar o apoderarse de algo. Modestio define al usucapio como la adquisición de la propiedad por posesión continua durante un tiempo señalado por la ley. Al ser un modo de adquirir de la propiedad del derecho civil, solo era aplicable para los ciudadanos romanos y en relación con aquellas cosas sobre las cuales se podían tener propiedad hereditaria, temas que ya hablamos en el video anterior. El no ciudadano romano no puede usucapir. Con ello se quiso evitar que el patrimonio romano fuera a parar a manos extranjeras. Para el usucapion se debe reunir 5 requisitos: la res habili, el titulus, el fides, el possessio y el tempus. Cuando hablamos de la res habilis, este es el requisito que tiene que ver con la cosa que se va a usucapir, que debería ser in commercio, es decir, que debería estar en el comercio, puesto que las cosas que estaban fuera del comercio no podían ser apropiadas por los particulares. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que no podían ser susceptibles a la usucapión? Encontramos 5 de ellas. Son la res extra commercium, las cosas hurtadas y las cosas robadas, las cosas donadas al magistrado de provincia de su cargo, las cosas del Estado, del príncipe, de las iglesias o obras pías, las cosas ajenas o el poseedor de mala fe.
Con respecto al titulus, es decir, el título es aquel que justificaba la posesión. En otras palabras, esto quiere decir que la posesión debe estar fundada en una justa causa de adquisición. Por justa causa o título justo se entiende todo acto jurídico válido en el derecho que hubiera sido por sí mismo idóneo para hacer adquirir inmediatamente la propiedad. Dentro de las principales justas causa encontramos las siguientes. El prosoluto, cuando se ha dado en pago a fin de cumplir una obligación precedente, una cosa o la cosa data in solotum. Luego estaría el pro entore, cuando el vendedor ha entregado una cosa ajena, dado que la compraventa es un contrato obligatorio. La causa pro entore debería identificarse con la causa pro soluto. Importa poco, en consecuencia, la validez o invalidez del contrato. Sin embargo, la causa pro empore se refiere a la relación obligatoria precedente en términos de ser necesaria para la usucapión de una compraventa válida. El pro donato, cuando se ha donado por una cosa quien no es dueño, sin que haya mediado una precedente obligación o donación real. La pro dote, cuando se ha entregado una dote, una cosa perteneciente a otro. El pro legato, cuando se ha entregado la cosa de la que el testador solo es poseedor bona fide, en ejecución de un legado de propiedad. Y finalmente estaría el pro derelictio, cuando se ocupaba una cosa abandonada por quien no era propietario, si bien se comportaba como tal. Como siguiente requisito del usucapión estaría la buena fe o el fides. Existe buena fe cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión, la honesta convicción de que no se lesiona intereses jurídicos ajenos al tener la posesión de la cosa. Solo el poseedor de buena fe puede convertirse en propietario por usucapión. En el derecho romano, el ladrón no podía usucapir. La buena fe bastaba que existiera en el momento de la adquisición, aunque no se diera en todo el tiempo de la adquisición, principio que se traduce en el aforismo: la mala fe sobreviniente no es obstáculo de la prescripción. En el derecho canónico se exige la buena fe hasta que se consume la usucapión, pero la ignorancia culpable impide la usucapión a partir de Justiniano. Luego tendríamos que hablar con respecto a la posesio. La posesio es la señoría del hecho, no la simple detentación sobre la cosa. La posesión debe ser continua. La interrupción, por más momentánea que sea, interrumpe la usucapión y se hace necesaria una nueva usucapión con todos los requisitos. En el derecho justiniano, la usucapión se puede interrumpir por demanda judicial. Y finalmente estaríamos hablando del tempus, es decir, el tiempo. La ley de las 12 tablas fijó el plazo necesario para el usucapión, que debería ser de 1 año para las cosas muebles y de 2 para las cosas inmuebles. Según el régimen justiniano, para adquirir la propiedad por usucapión son necesarias 3 años, si se trata de muebles, y 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes, es decir, entre residentes de una misma o indistinta provincia si se tratara de bienes inmuebles. Ahora sí pasaríamos a hablar con respecto a los modos de adquisición, pero derivativos. Dentro de los primeros encontraríamos la mancipatio. El mancipatio en el derecho romano es un contrato verbal formal y solemne, es decir, sacramental, con el que se transmitía la propiedad de una cosa mancipable, la res mancipi, los fondos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tiro y de carga y las servidumbres rústicas. Una de las formalidades que nos menciona nuestro amigo Gallo es que las cosas muebles al momento del emancipatio deben estar presentes para poder tocarlas y aferrarla con las manos. Esto es más que todo un formalismo. Es decir, que el emancipatio en un inicio era real, pero que con el paso de los años se convirtió en una venta ficticia. ¿Y por qué digo esto? Porque ya no era necesario que se tenga presente las cosas para que sean tocadas por el propietario, para que pueda comprobar que la cosa que está comprando está ahí presente. Porque imaginemos que yo quiera vender un bien inmueble que está, por ejemplo, a 1000 kilómetros del lugar donde está el señor a quien lo quiero vender. Él no puede ir hasta allá y él no lo puede comprar, pero él sabe que yo soy propietario y dueño de ese inmueble. Entonces ya no era necesario de que él vaya a tocar la cosa que va a adquirir.
Y con los años, para las cosas inmuebles se podía transmitir incluso ausentes, esto es, en un lugar distinto a aquel donde se realizaba el acto. Entonces, bajo esta idea, quiero que entiendan que el emancipatio era una venta real en un inicio, pero con el paso de los años y las necesidades de poder enajenar, vender un inmueble que estaba lejos del lugar del acto de compraventa, pues se convirtió en una venta ficticia. Los testigos también eran una formalidad y a su vez una garantía de publicidad y libertad de las partes. Dado que la escritura pública no se usaba, los testigos podrían testificar que tal negocio había tenido lugar conforme al derecho, pero lo que verdaderamente importaba son las palabras pronunciadas por el adquiriente, pues son ellas las que generaban los efectos transmisivos del acto. Luego pasaremos a hablar acerca del in iure accessio. Así como Gallo nos presentaba el emancipatio como una venta imaginaria que, ojo, recuerden, en un inicio era una venta real que luego por las necesidades pasó a ser una venta imaginaria. También encontraríamos lo que es la in iure cessio, que no es otra cosa que un litigio imaginario. Si el emancipatio es una venta imaginaria, el in iure accessio es un litigio imaginario, pues se recurría ficticiamente al procedimiento de una cosa, con la verdadera finalidad de transmitir la misma. ¿Cómo se realizaba esto? Puestos previamente de acuerdo el transmitiente y el adquiriente, acudía ante un magistrado para iniciar el litigio ficticio, en el cual el adquiriente, sujetando con la mano el objeto cuya propiedad quería recibir, decía frente al magistrado: afirmo que esta cosa me pertenece según el derecho romano. Y ante tal afirmación, el transmitiente no se opone, sino que accede ante la pretensión del adquiriente y el magistrado adjudica la propiedad de la cosa que reivindicó como suya. Y esto no puede ser más sencillo que el simple hecho de acudir a un magistrado y dejar que la otra persona diga que esa cosa es suya para que el magistrado lo reconozca como tal. Pues ahora tendríamos que hablar con respecto a la tradictio, ya que en el derecho justiniano, desaparecidas la emancipatio y la in iure accessio, la tradictio es precisamente el único modo mediante el cual el propietario de una cosa podría transmitir la propiedad de la misma como consecuencia de un contrato permanente. Entendemos por tradictio como aquel acto que consiste en la transmisión de la propiedad de una cosa mediante la entrega de la misma. El tradens, el transmitiente, al accipientes, que es el adquiriente, contando con la reciprocidad de ambos de transmitirla y adquirirla en base a una justa causa que demuestra ante el derecho la legitimidad de dicha transmisión. Dentro de los elementos resaltantes de la tradictio encontramos la recíproca voluntad de transmitir y adquirir la propiedad. Por un lado, quien está interesado en venderla y por el otro, quien está interesado en comprarla. Y finalmente estaría este elemento objetivo que sería la entrega de la cosa. Luego pasaremos a hablar de la adjudicatio. Se denomina adjudicatio a la cláusula que establece la fórmula en que se divide el patrimonio o cosa que ha sido objeto de litigio. Aparece con frecuencia sobre todo en los conflictos derivados de los testamentos. Y con la sentencia de un juez, que no tenía efectos más que declarativos, no se adquiría de ordinario la propiedad. No constituía, por tanto, una concesión de derechos. En los pleitos de división de la cosa común, sin embargo, estos sí deciden concediendo a los antiguos copropietarios el dominio exclusivo de las partes que les corresponda, o incluso de toda la cosa si la división no llegaba a buen puerto. La decisión de los jueces se traducía en un derecho de propiedad, en un modo de adquirir el derecho. Con este procedimiento se podía adquirir en los casos de tratarse de un iudicio legitimium del dominium is iurisdictionem, o en otros casos más complejos como la propiedad bonitaria. Como siguiente tipo de modo de adquisición derivativa encontramos el de la ley. Bajo esta denominación, el derecho civil incluyó todos aquellos casos en los que se adquiría la propiedad por el solo efecto de la ley. Estos casos son tres y son muy sencillos de aprender. El primero de ellos es el legado vindicatorio, por el cual el legatario se hace propietario al momento en el que el heredero acepta la herencia. Luego estaría las leyes caducarias de Augusto, que excluían de ciertas libertades a las personas solteras o sin hijos, para atribuírseles a otros herederos. Finalmente está el que encontraba un tesoro dentro de un terreno ajeno. Este debería entregar la mitad al dueño del terreno, quien se convertía en propietario de esta parte por disposición de la ley. Tenemos que entender aquí que en este modo de adquisición de la propiedad le va a atribuir
la propiedad a todos esos casos que son por efectos de ley. Finalmente encontramos la liti a estimatio. En el proceso clásico, el juez no condena al demandado a dar el objeto por el que se litiga, sino a pagar, previa estimación de lo que importa, su valor en dinero. La condena solo es producida cuando el demandado atiende a la invitación hecha por el iudex para que restituya. El demandado puede elegir, por tanto, entre restituir la cosa o pagar la condena. Si se inclina por el último, la cosa queda en su propiedad. En este modo de adquisición de propiedad estamos hablando claramente donde existe un proceso judicial. Y supongamos que en este proceso judicial está en juego un bien. El demandado, como ya les mencioné, no está obligado a darlo, pero sí a pagar lo que el bien equivale. Pero al final queda en decisión del demandado en elegir si restituye la cosa o pagar su condena. Si él decide por pagar la condena, pues la propiedad de la cosa queda para sí. Muy bien, eso es todo por hoy, pero no quiero que se vayan aún, porque tengo una noticia muy importante. Este 14 de agosto se celebra el primer aniversario de Lega Reus, y para poder agradecer por todo el apoyo que me han brindado, voy a sortear un libro para todas las personas que residen en el Perú. Y el libro es El Tratado de Prescripción y la Caducidad de Enrique Barsi, uno de mis autores favoritos en materia civil. Ven, aquí está el libro en físico y va a ser sorteado el 21 de agosto. Y si quieres más información, abajo en la descripción también voy a dejar un link donde vas a poder ver la publicación y los requisitos que necesitas para ganarte el respectivo premio. Y recuerden que el sorteo se va a realizar el 21 de agosto. Este 14 estamos de aniversario y para eso también les quisiera pedir su apoyo en suscribirse al canal. De verdad, esto sí me apoya y me ayuda bastante. Me motiva a seguir realizando videos y poder compartirles con ustedes. Aquellas personas que no están suscritas, ya vamos a llegar a los 500 suscriptores. Falta muy poco. Y la verdad sí quisiera su apoyo. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.